Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Este es el nacimiento de Jesús. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si traes tu Biblia o tu tableta o tu teléfono inteligente y tienes la Biblia ahí grabada, voy a pedirte que lo abras en el Evangelio de Juan, que viene siendo el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Juan 18, 37. Y mira qué importante para que nosotros podamos valorar al 100 de este santo ser que ha nacido y que vino y que no se quedó niño, que es un Dios glorioso y maravilloso. Dice Juan 18, 37, Jesucristo aquí está a punto de dar su vida en rescate por nosotros. Pero esto tiene mucho que ver con la Navidad y dice así, le dijo entonces Pilato, le hace la pregunta el gobernador Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Este es un pasaje importante de la Navidad. Aunque trate del final de la vida de nuestro Señor Jesús en la tierra y no del principio, encierra muchísimo de lo que es el verdadero significado de la Navidad para que nosotros podamos valorarlo. Esto nos deja 2 puntos por resaltar en este versículo, en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 18, de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza y estos son los 2 puntos que veremos hoy. Primero, la eternidad de Jesús, porque es muy importante. Y segundo, que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que Pilato se presenta, lo tiene ahí a Jesús y le dice, luego, ¿eres tú rey? Y nuestro Señor, sin titubear, le dice, yo para esto he nacido y yo para esto he venido al mundo. Veamos el primer punto de este pasaje sumamente importante de lo que es la Navidad. Primero, la eternidad de Jesús. Algo sumamente importante de su nacimiento consiste en que Él no existió a partir de lo que fue su alumbramiento. Esto es bien importante. Él existía desde antes de nacer en un pesebre. La condición del individuo, el carácter y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo existían antes de que el hombre Jesús existiera. Él es eterno, así de simple, así de sencillo. Sí, porque Jesús es Dios y lo estuvimos cantando hace rato y lo cantamos año tras año, no nomás para Navidad. Y lo decimos, Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Jesús simplemente es y siempre fue, siempre ha sido. No tuvo principio, Jesús nunca tendrá fin, porque si no llegó a ser, tampoco puede dejar de ser, porque Él sigue siendo. Esto es lo importante. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin. El término teológico para describir este misterio no es la creación, sino la encarnación. ¿De quién? De Jesús. Y uno de los pasajes más importantes es precisamente en el Evangelio de Juan, que revela bastante esto, y también la carta a los Hebreos. Juan capítulo 1 y Hebreos capítulo 1 habla muchísimo de la encarnación de Jesús y lo importante para que nosotros valoremos a quién es al que estamos celebrando y de quién se trata.
Por ejemplo, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquel logos, aquel Dios, o aquella palabra, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos en el capítulo 1, ¿no? Aquel logos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito, unigenes, los mismos genes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínate la pregunta que hace Pilato cuando le dice, luego tú eres rey. Imagínate, obviamente que él no sabía, como muchos, hoy en día muchos que nos estarán viendo, inclusive por Facebook o YouTube, en las redes sociales, no saben en realidad quién es Jesús. Y a veces te preguntas y dices, luego tú eres Dios, luego tú eres rey. Pues sí, yo para esto he nacido, dijo Jesús, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, todo aquel que me pertenece escucha mi voz, y su voz la tenemos aquí. La persona, no el cuerpo, sino la persona de Jesús, existía antes de que Él naciera como hombre. Su nacimiento no fue el origen de una nueva persona, sino la venida al mundo de una persona infinitamente eterna, anciano de días. Sí, tal y como lo refleja Daniel en esa visión que él tuvo, y tal como lo refleja Apocalipsis, tal y como lo menciona la palabra en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Imagínate, luego eres tu rey. Y en Apocalipsis leemos que dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el santo ser que nació, nuestro Señor. Para eso vino al mundo, para eso es que nació. Eso es el nacimiento de Jesús, profetizado a través de los tiempos. Por ejemplo, 700 y cacho de años atrás, aproximadamente, de que Jesús naciera, el profeta Miqueas sí, lo explica de esta manera, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, una ciudad X con significado de pan, casa de pan, ¿no? Tan pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá, dice, el que será Señor de Israel. Esto es lo que los magos de Oriente, o los astrónomos de Oriente, o los hombres de ciencia de Oriente, al estudiar las estrellas, se dieron cuenta, esto es algo increíble. Y ellos sabían quién era el que iba a nacer. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, escúchalo, desde los días de la eternidad. Es Dios encarnado. Aquel verbo se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es muy importante. El misterio del nacimiento de Jesús no consiste únicamente en que nació de una virgen. Dios quiso que ese milagro sea testimonio de un milagro aún más grande, para que tú y yo podamos ver que el niño nacido en Navidad era una persona que existió y que existirá por los siglos de los siglos, desde los tiempos antiguos, como lo dice Miqueas 2, desde los días de la eternidad. Isaías nos da la respuesta cuando profetizó en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, su soberanía, su reino, sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Padre eterno. Dios, el Dios encarnado.
Y Moisés escribe probablemente en el salmo más antiguo que podamos ver en la Biblia. Lo escribió más o menos 1450 años antes de Cristo, aproximadamente a nuestro tiempo como 3460 años a la fecha. Él escribe lo siguiente en el Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Por eso el ángel Gabriel, al dar la noticia del santo ser que nacerá, que lo estuvimos viendo estas semanas pasadas y hoy estamos culminando precisamente con esto, confirma en el Evangelio de Mateo, inclusive se lo dice en el Evangelio de Lucas también a María, y aquí en Mateo se lo está diciendo a José, y le dice en Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, y dará a luz un hijo. ¿Quién? María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ves? Aquí estamos entrando al punto 2. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí en este pasaje que estamos viendo, que está citando precisamente a Isaías 7:14, profetizado 750 años antes de Cristo, este pasaje que estamos viendo encierra los dos puntos importantes de la contestación que Jesús le da precisamente a Pilato cuando le dice, luego tú eres rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Aquí viene la contestación de esos dos puntos. Vemos la eternidad porque Él es Dios y vemos que salvará al mundo de pecados. Segundo, salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? Aquellos que creen en Él. Aquellos que se han arrepentido de su vana manera de vivir, de sus pecados, y se han entregado y le han dicho, te reconozco como Señor. No como niño Dios, no, como Señor, como Dios, como el Dios encarnado. Aquellos que se han arrepentido y le han dicho, aquí está, ese es su pueblo. Esos son a los que vino a salvar de sus pecados. Así que si no lo has hecho, es el tiempo de que lo hagas. Esa es la buena noticia. Yo para esto he nacido, dice Jesús. Yo para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para salvar a mi pueblo de sus pecados. Eso es lo que está hablando. Por eso Juan, el Bautista, lo identifica a Jesús cuando ve que Jesús viene a él, precisamente en Juan 1:29, y les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto es maravilloso. Nada es por casualidad. Nada de lo que aconteció fue por casualidad. Imagínate nomás, más de 300 profecías cumplidas en Cristo, cumplidas. Imagínate. Todo lo que fue profetizado en ese momento se estaba llevando a cabo y se siguió llevando a cabo, y lo que falta por cumplirse. Por ejemplo, ¿sabías lo que representa el pesebre en el que Jesús fue acostado? No nomás fue para que naciese en el pesebre. Esto tiene un significado enorme. No nos vamos a meter mucho en el término teológico, porque lo podemos ver en toda la ley de Moisés lo que significa, pero los pesebres son donde comen los animales, es donde comen los animales. Pero en el antiguo Israel estaban hechos de piedra, los usaban los sacerdotes que ponían en ellos sus corderos recién nacidos para protegerlos. O sea, no eran nada cómodos, pero era para protección de esos corderos, y ahorita lo vas a entender. Aquellos que son de su pueblo lo van a entender, los que no, presten mucha atención. Pero no cualquier cordero, sino los corderos perfectos, sin mancha, que eran usados en el sacrificio
por los pecados del pueblo. Y Belén, tú Belén, Efrata, Belén era donde estaba por lo regular, era donde los sacerdotes tenían a ese tipo de rebaños, los rebaños que no tenían mancha, que eran casi perfectos. Era famosa por sus corderos sin mancha utilizados para el sacrificio. Allí es donde ellos tenían su criadero de eso. Estos corderos tenían que ser perfectos, por eso los envolvían bien, apretados en una tela, y los ponían en el pesebre para mantenerlos a salvo. Mira qué importante. Así que el ángel le da la noticia a los pastores del nacimiento de Jesús. Y dice Lucas 2:12, esto les servirá de señal. Mira lo que les dice el ángel, ¿a quiénes? A los pastores, a los que le podían entender, a los que estaban creando ese hato de ovejas sin mancha y que lo sabían, y les dice, esto les servirá de señal. O sea, vayan y hallarán a un niño envuelto en pañales, en tela, y acostado en un pesebre. Los pastores, ¡pum!, al instante, ¿no?, entendieron el poderoso mensaje de lo que esto significaba. Entendieron la buena nueva, estaban entendiendo el significado de la Navidad, sabían lo que significaba la tela y el pesebre. ¡Qué increíble! A estos pastores se les reveló, a los magos de Oriente, de allá de Babilonia se les revela. Algunos de ellos deberían de haber sido judíos porque conocían las profecías y también lo vieron, y ellos sabían quién era el que iban a ser. Por eso se dieron ese viaje enorme, y la prueba está que con sus regalos demuestran que ellos sabían que era Dios y lo que venía a hacer. Este bebé sería el cordero perfecto, sin mancha, delante de Dios. Por eso Juan dice, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Mesías, que sacrificaría su vida por los pecados del mundo entero. Él no era solo un niño envuelto en pañales, en una tela y acostado en un pesebre. ¿Te fijas cómo se ha venido a desvirtuar todo para que no le demos ese valor de lo que es realmente la Navidad? Él era Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que ha existido desde tiempos antiguos. Él es Dios, y eso es por lo que celebramos, amados hermanos, la Navidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Llamará su nombre, le dice el ángel, tanto a José como a María en Lucas, Jesús, un Salvador, nombre que es sobre todo nombre. Por eso el Evangelio de Lucas dice, en Lucas 1, 32 y 33, después de darle la noticia a María y de decirle que le pondrá por nombre Jesús, le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando tú en la antigüedad, y lo vimos semanas pasadas, decías que eras hijo de alguien, te hacías igual a él. Por eso a Jesús le decían, no te apedreamos por tus obras, te apedreamos por tu blasfemia, porque tú te dices que eres hijo de Dios y te haces igual a Dios. Este será Hijo del Altísimo. ¿Ves? De él el león. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está la eternidad. Por eso Moisés escribió y dijo, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y como escribiera Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O como lo vimos con el profeta Miqueas, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese es Jesús.
Ese es el santo ser que nació. Es un nombre que es sobre todo nombre. Mira el apóstol Pablo cómo lo identificaba y cómo queda escrito, inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros lo podamos identificar así. Filipenses 2:10-11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Sí, todo principado y potestad se dobla delante de Él. Y en la tierra y debajo de la tierra. Así que si tú no te has humillado delante de Él, lo vas a hacer tarde que temprano. Porque hasta los demonios se arrodillan delante de Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, amados hermanos y amigos, preguntémonos hoy, ¿luego eres tú rey? Y vas a escuchar esa voz de Dios en su bendita palabra que dice, yo para esto he nacido. Esto es lo que encierra la Navidad. Salvará a su pueblo de sus pecados. Su reino no tendrá fin. Desde la eternidad y hasta la eternidad Él es Dios. Dios con nosotros, o sea, Emmanuel. Él es el Padre eterno. Yo para esto he venido al mundo, nos dijo nuestro Señor Jesús. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces pregunto, ¿somos de la verdad? Pregunto, ¿pertenecemos a ese reino eterno? Y vuelvo a preguntar, ¿estás escuchando su voz? Lo que Él nos está diciendo hoy en esta ya casi tarde. Esto, amados hermanos, es lo importante de la Navidad. Es por eso que hoy celebramos nosotros, y prácticamente todo este mes, y prácticamente todo el año, quién es Jesús y su nacimiento. Espero que sea de bendición y edificación para tu vida este mensaje, y que lo puedas compartir con alguien que no tiene idea de lo que realmente significa la Navidad. Que Dios les bendiga. Amén.